Continuamos aquí en Noticias y vamos ahora a hablar con la médica nutricionista Yanina Castaño. Tal lo habíamos anunciado en el bloque anterior. ¿Cómo está, Yanina? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buen día, Yanira. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros nuevamente. Sos una fuente de consulta cuando tenemos que hablar de alimentación saludable, de nuestros hábitos alimenticios. Y es buena esta época del año, ¿no? Es bueno el verano para hacer un cambio finalmente en la alimentación e iniciar un nuevo camino. ¿Sirve esta época después de tantos días de comidas y de festejos y de encuentros? Y en general esta época viene, como vos decís, de la época de fin de año, que hubo mucho evento. Los eventos siempre vienen de la mano de comer y beber. Y también uno a veces en el principio de año se replantea cómo se quiere organizar en el siguiente año, o sea que es un buen momento por ahí para hacer recalcular y dar de nuevo. Bien. Y siempre hablamos de cómo alimentarnos, mejor dicho, de hábitos de vida saludable, porque no podemos separar la alimentación de la actividad física. Hábitos de vida saludable, en líneas generales, es alimentación saludable, actividad física regular y no fumar. Bien. Esos son los hábitos de vida saludable en general. Lo que siempre planteamos, que es cómo elegimos los alimentos, la idea que se está viendo hoy a nivel científico es elegir los alimentos según el grado de procesamiento. ¿Qué quiere decir? No elijo a ver si esto que me dice la etiqueta o qué quiero consumir solo porque estoy pensando en el peso, porque quiero hacer una desintoxicación, porque también ahora es interesante que vos planteás, a veces la gente en esta época dice, no, con todo lo que comí en diciembre, Claro, voy a en las parar un fiestas, poco. Sí. me voy a desintoxicar, que Exacto. es una palabra que la verdad es que no tiene, digamos, desde el punto de vista científico, lógico que uno haga una desintoxicación. Y siempre es importante el plantearse cómo elijo los alimentos, cómo sé cómo tengo que elegir. Y vamos al grado de procesamiento, que es ideal. Según el grado de procesamiento, elegir siempre alimentos naturales, frescos o mínimamente procesados. Bien. ¿Qué son? Los alimentos naturales son los alimentos que obtenemos directamente de la naturaleza, como frutas, verduras, carnes y huevos. Bien. Y agua, obviamente. Y los alimentos mínimamente procesados son alimentos que han tenido algún proceso, por ejemplo, de congelación, de pasteurización o algún proceso de cocción para que llegue mejor al consumidor, como pueden ser leche fresca o leche en polvo, como puede ser también alimentos, verduras y frutas congeladas y envasadas al vacío, frutos secos y desecados. Los frutos secos son nueces, almendras, y frutos desecados son higos, pasas, etcétera, que han sido desecadas. Bien. La idea es, en primer lugar, trato de elegir esos alimentos, los alimentos naturales o mínimamente procesados. Después siguen los alimentos que tienen procesados solamente, se dicen los intermedios. Los alimentos procesados deben ser usados, consumidos con cierto grado de moderación, prefiriendo los naturales. ¿Cuáles son los procesados? Los que tienen algún procesamiento para mejorar la calidad del alimento, para que llegue mejor al consumidor o para aumentar la vida útil. Por ejemplo, yogures, yogures en general, quesos en general, aceites vegetales, enlatados, por ejemplo, las legumbres en lata. Los alimentos mínimamente procesados son las legumbres secas. En cambio, cuando hablamos de alimentos procesados, ya son las legumbres o granos que están enlatados. Bien. Esos alimentos pueden tener un agregado mínimo de sodio, de conservantes, pero es mínimo. Entonces se pueden consumir. Bien. Y los alimentos muy procesados o ultraprocesados es lo que tenemos que tratar de evitar o en la medida de lo posible consumir en poca cantidad. ¿Qué quiere decir mínimamente ultraprocesado? Que lo que tiene el alimento es mayoritariamente componentes alimentarios procesados, industriales, mezclados con una cantidad muy pequeña del alimento original. A veces muy pequeña y además a veces del alimento original modificado. Por ejemplo, jugos artificiales, gaseosas, aguas saborizadas, bebidas energizantes, snacks, todo lo que son harinas industriales. Entonces, mayonesas, aditivos, aderezos, esos, y por supuesto lo que son las carnes procesadas, embutidos, chacinados, salchichas, digamos, las carnes envasadas, enlatadas, procesadas. Entonces, esos alimentos es lo mínimo posible o evitarlos, si es posible. ¿Qué quiere decir evitarlos? Si tengo opción a elegir ese mismo alimento en forma natural o mínimamente o menos procesado, voy a elegirlo menos procesado y no en la versión de procesado industrial. Bien. Eso es muy general, pero muy práctico. Porque entonces uno dice, bueno,
mirándolo de esa manera, yo voy a saber, primero, qué voy a elegir como alimento sano. No estamos hablando acá de cantidades, estamos hablando de la elección del Claro, alimento. sí, sí. Y eso va para todos, para los niños, para los adolescentes que están en crecimiento, para el adulto, para la persona más grande que tiene que cuidar los huesos, que tiene que cuidar el corazón, para las mujeres embarazadas. Eso va para todas las edades y en todas las situaciones. O sea que eso Bien. es una manera muy fácil de recordar cómo voy a elegir mejor mis alimentos. Bien, esto, si supongamos que ya hicimos esta elección, hicimos una buena elección de estos alimentos, tenemos que complementarlo con la actividad física. ¿Cuánto recomendás hacer actividad física durante la semana? La recomendación de punto de vista médico es la actividad física en la medida de lo posible diaria, si no mínimamente 30 minutos por día, 4 a 7 veces por semana. Bien. Es un promedio de 150 minutos por semana, se puede fraccionar y acá también es muy importante la adaptación. A ver, ahí sí, según las edades, la situación de la persona, las posibilidades o la situación física, las limitaciones que pueda haber, es importante adaptar la actividad para que pueda completarse una actividad de 150 minutos semanales que, ya te digo, se puede llegar a dividir, a fraccionar, si no se pueden realizar tandas de 30 minutos seguidos. Pero Bien. es muy importante para muchas cosas. Yo siempre digo que la actividad física, los estudios médicos cada vez le encuentran más beneficios. Es como la lactancia materna. Claro. Cada vez te encontramos más Aparecen beneficios más. y sin nada que nos perjudique, excepto que hagamos Bien. una actividad física que nos pueda ocasionar algún Lesionar, daño, exacto, obviamente. exacto. Entonces eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que además de los beneficios que trae la actividad física para nuestra salud, estamos con una vida hoy muy sedentaria. La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy sedentaria donde casi no nos movemos a lo mínimo indispensable. Exacto. Lo que tiene que ver con el consumo de agua es un factor importante también. Bueno, y ahí vamos al principio, o sea, si elegimos alimentos naturales, nos queda el agua, o los jugos naturales, ¿no? o las limonadas, limonadas, pomeladas exacto, realizadas con agua, exacto. porque el jugo natural tiene más calorías, entonces a veces si alguien se quiere cuidar o no quiere agregar tanta cantidad de azúcar, hace una pomelada, una limonada con una fruta en mucha cantidad de agua. El agua o la soda también, no hay ningún problema, se puede consumir sin problemas y es muy importante el consumo de agua, al menos de 8 vasos de agua por día, que es un equivalente más o menos a 2 litros. Por supuesto que va a depender del tamaño de la persona, de la actividad y de la temperatura. Cuando estamos en verano y en estas épocas que los días de mucho calor o personas que están expuestos a situaciones donde están pasando calor y transpirando, pensá que si transpiramos estamos perdiendo líquido y si perdemos líquido lo tenemos que reponer más. Entonces, tratar de aumentar el consumo de líquido durante estas épocas de calor. Bien, perfecto. Hay muchas alternativas, Janina, de dietas, de lo que vemos como dieta que nos da una serie de pasos, una guía como para sentirnos mejor, ver mejor nuestra figura. Y lo cierto es que muchas de estas dietas, cuando por algún motivo hacemos una modificación o las interrumpimos, tienen lo que denominamos el efecto rebote, ¿no? ¿Qué opinas vos de las dietas y particularmente de la dieta keto, que está tan de moda? Siempre hubo dietas de moda. Por lo La menos de la luna en su momento, siempre hubo la dietas. A ver, mediterránea. claro, ha habido de todo. Sí, de la luna de la luna y el astronauta eran unas dietas famosas de la década del 60, 70. De hecho, había libros y la gente, yo siempre digo que hubo un momento en que le entrabas a las librerías y lo primero que estaba en la venta eran las dietas con personajes y médicos que ya no hay, algunos que ya Claro. que no viven más, reconocidos a nivel mundial, que hacían libros enormes. Entonces la gente ojeaba y decía, bueno, mañana empiezo tal. Con esta, claro. Dietas Olvidate. existieron siempre, y también después existieron estas dietas alternativas, como yo siempre cuento que hace muchos años Madonna hacía una dieta macrobiótica que nunca es difícil de entender, y ella decía que estaba así por la dieta macrobiótica. Todos Ajá. sabemos que Madonna es una absolutamente fan de la vida sana y la actividad física, o sea que es Sí. poco probable que su estado físico solo dependiera de una De dieta eso, macrobiótica. claro. De todas maneras, siempre hubo dietas de moda. Y hoy entre ellas está la dieta keto. Nosotros desde el punto de vista científico, lo que siempre planteamos es que la alimentación sea variada, excepto que por una cuestión de principios, como puede pasar con el hábito vegetariano, alguien no quiera consumir productos animales porque esté en contra del uso de animales en la alimentación o de la matanza de animales, que es harina de otro costal y en eso nos vamos a meter y es entendible y válido.
nosotros no recomendamos quitar alimentos, quitar alguno de los alimentos de la dieta y quedarnos solo con una parte. Ujú. El ser humano es omnívoro y debe consumir alimentos en forma variada. Bien, Entonces, todas las dietas que plantean suprimir determinadas clases de alimentos y por ende, en realidad lo que hacen es agregan más de otro, tienen sus falencias. Solo para hablarlo desde el punto de vista médico. Después, la verdad es que, vuelvo a esto, si lo miramos desde el punto de vista de una charla, no solo médica, siempre hubo ninguna dieta de estas famosas dietas con distintos nombres ha resultado de ninguna manera ni para el descenso de peso, ni para mejorar condiciones de salud de nadie, excepto situaciones especiales como la dieta para la persona que tiene celiaquía ujú, o situaciones en particular. Pero después, en general, para alguien que no tiene ningún problema y que puede alimentarse en forma omnívora, la indicación inicial es que no lleve adelante una dieta quitando algún nutriente bien. y pensando que porque aumenta los otros nutrientes en cantidad puede cubrir que falte uno. Bien, bien, perfecto. Clarísimo entonces. Janina, te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí en Noticias. Siempre es de muchísima utilidad todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos. Nos viene muy bien, así que gracias por acercarte. Gracias por la invitación y bueno, siempre es bueno la difusión de estos temas. Por supuesto.